Para el 2008, la Corte Constitucional ya había sido informada sobre la situación específica de 600 mujeres desplazadas en distintos lugares del país, a través de distintas vías, principalmente derechos de petición, acciones de tutela sometidas a revisión de la Corte e informes proporcionados por diversas entidades públicas, privadas e internacionales. En estos informes se ponía en evidencia la vulneración de los derechos fundamentales de ellas, los cuales requerían una solución estatal inmediata por mandato de la Carta Política. Debido a esto, la Corte Constitucional, por medio de los magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Treviño y Rodrigo Escobar Gil, hizo el auto 092 del 2008, enfocándose en el conocimiento y la prevención del impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres. También en la atención a las mujeres víctimas del desplazamiento forzado en diferentes partes del país y en la protección de sus derechos constitucionales fundamentales. Para el primer aspecto, se tuvieron en cuenta 10 riesgos a los que las mujeres desplazadas se enfrentan en el marco de la confrontación armada. Los riesgos identificados fueron los siguientes. Primero, riesgo de violencia, explotación o abuso sexual en el marco del conflicto armado. Segundo, riesgo de explotación o esclavización doméstica por parte de los actores armados ilegales. Tercero, riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas o de otro tipo de amenazas contra ellos. Cuarto, riesgo derivados del contacto familiar, afectivo o personal con los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales. Quinto, riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales. Sexto, riesgo de persecución por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado. Séptimo, riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor económico. Octavo, riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio. Noveno, riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad de las mujeres indígenas y afrocolombianas. Décimo, riesgo de la pérdida de su compañero o proveedor económico durante el proceso del desplazamiento. Además, en este auto se puso especial énfasis en la violencia sexual, de la cual son víctimas las mujeres presentes en el conflicto armado, ya que la violencia sexual tiene un gran impacto físico y psicológico en ellas. Estos episodios incluyen actos de violencia sexual perpetrados como parte de operaciones violentas de mayor envergadura, actos deliberados de violencia sexual cometidos por miembros de grupos armados premeditadamente. La violencia sexual cometida contra las mujeres señaladas de tener relaciones afectivas con un miembro o colaborador de alguno de los actores armados. La violencia sexual contra las mujeres, jóvenes y niñas que son reclutadas. El sometimiento de las mujeres, jóvenes y niñas a violaciones, abusos y acosos sexuales de individuales o colectivos por parte de los miembros de los grupos armados. Actos de violencia sexual contra las mujeres que quebrantan con su comportamiento los códigos sociales de conducta impuestos por los grupos armados. Actos de violencia sexual contra mujeres que forman parte de organizaciones sociales, comunitarias o políticas. Casos de prostitución forzada, abuso forzoso y esclavización sexual. Y, por último, amenazas de cometer los actos anteriormente enlistados o atrocidades semejantes. Es por esto que, el 14 de abril del 2008, la Corte Constitucional tomó medidas para proteger los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento en el marco del conflicto armado en Colombia. La primera busca establecer 13 programas para la protección de dichas mujeres. La segunda establece 2 presunciones constitucionales que amparan a las mujeres desplazadas. La tercera crea 600 órdenes para 600 mujeres desplazadas por el conflicto armado. Y la cuarta es la comunicación al Fiscal General de la Nación de diferentes relatos de crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado interno en Colombia. Asimismo, se propusieron los siguientes programas. Primero, prevención del impacto de género desproporcionado del desplazamiento mediante la prevención de los riesgos extraordinarios de género en el marco del conflicto armado. Segundo, prevención de la violencia sexual contra la mujer desplazada y de atención integral a sus víctimas. Tercero, prevención de la violencia intrafamiliar y comunitaria contra la mujer desplazada y de atención integral a sus víctimas. Cuarto, promoción de la salud de las mujeres desplazadas. Quinto, apoyo a las mujeres desplazadas que son jefe de hogar, de facilitación del acceso a oportunidades laborales y productivas y de prevención de la explotación doméstica y laboral de la mujer desplazada. Sexto, apoyo educativo para las mujeres desplazadas mayores de 15 años. Séptimo,
Facilitación del acceso a la propiedad de la tierra por las mujeres indígenas. 8. Protección de los derechos de las mujeres indígenas desplazadas. 9. Protección de los derechos de las mujeres afrodescendientes desplazadas. 10. Promoción de la participación de la mujer desplazada y de prevención de la violencia contra las mujeres líderes o que adquieren visibilidad pública por sus labores de promoción social, cívica o de los derechos humanos. 11. Garantía de los derechos humanos de las mujeres desplazadas como víctimas del conflicto armado, a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. 12. Acompañamiento psicosocial para mujeres desplazadas. 13. Eliminación de las barreras de acceso al sistema de protección para las mujeres desplazadas. Hoy en día, el conflicto armado en Colombia ha cumplido más de 50 años y cada día se ven más personas desplazadas, generando así concentración de víctimas del conflicto en las principales ciudades de Colombia. Estas medidas, aunque han ayudado a la protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del conflicto, no han sido una solución definitiva. Tan solo queda esperar que, en un futuro cercano, se puedan fomentar leyes que acudan a la protección definitiva de estas mujeres y se les pueda garantizar una buena calidad de vida tanto para ellas como para sus familias.